¿Alguna vez has sentido que estás dando vueltas en círculos, cometiendo los mismos errores una y otra vez? ¿Alguna vez te has desviado de lo que sabes que es correcto, solo para encontrarte atrapado en las mismas viejas consecuencias? Si es así, esta historia es para ti. Hoy te invito a caminar conmigo por la historia completa del libro de los Jueces. Una historia fascinante y profunda donde descubriremos no solo cómo una ciudad entera vivía atrapada en un ciclo de desobediencia, dolor y opresión, pero también cómo en muchas ocasiones Dios mostró su misericordia levantando libertadores y proveyendo una salida. Porque quizá, como Israel, tú también has sentido la falta de dirección, el falta de liderazgo en tu vida o la soledad que viene de hacer lo que se siente bien, pero lejos de Dios. Pero aquí está el albricias. Esta historia revela no solo las caídas de los seres humanos, sino también la paciencia, el amor y la fidelidad de un Dios que nunca se rinde, que siempre escucha el grito de los que sufren y que tiene el poder de romper cualquier ciclo de dolor y restaurar lo que se ha perdido. Así que quédense conmigo hasta el final, porque juntos descubriremos cómo, incluso en medio del caos, Dios todavía ofrece una esperanza y un nuevo comienzo. Antes de comenzar esta poderosa historia, los invito a estar suscrito al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu vida. Y deja esta frase en los comentarios. Dios siempre suscita liberadores. Él dijo, Dios siempre suscita liberadores. Cuando escribes esta frase y la compartes, ayudas a más personas hoy necesitan escuchar esta palabra, puedes encontrar este mensaje. Difundamos juntos esperanza y fe. 1. Un pueblo en la tierra prometida, pero sin líder. Después de un largo viaje de 40 años por el desierto, marcado por pruebas, milagros y victorias, Israel finalmente entró en la tan esperada tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, las tribus conquistaron ciudades poderosas, derribaron muros inexpugnables como los de Jericó y comenzaron a establecerse en la tierra que Dios les había prometido desde el tiempo de Abraham. Pero la historia no termina ahí. Con la muerte de Josué, aquel líder fuerte, sabio y valiente que había guiado a Israel con mano firme, el pueblo se encontró sin un comandante, sin un guía que les recordara diariamente los caminos de Dios. A partir de ahora, cada tribu debía asumir la responsabilidad de completar la conquista de su parte de territorio y además de permanecer fiel a la alianza que había hecho con el Señor, obedeciendo sus mandamientos y rechazando la idolatría de los pueblos vecinos. Sin embargo, este ideal rápidamente comenzó a desmoronarse. Israel se encontró rodeado de naciones cananeas que practicaban un culto idólatra, lleno de ritos perversos y sacrificios humanos. Estas influencias paganas eran como una trampa silenciosa que atraía y seducía a las tribus de Israel. Sin un líder que los uniera y los impulsara a permanecer leales, cada grupo comenzó a hacer lo que le parecía mejor. La Biblia, en el libro de los Jueces, describe con tristeza este momento de la historia. Cada uno hizo lo que le pareció bien. Jueces 21-25. Una frase que resume no solo la situación política, sino también el estado espiritual y moral del pueblo. La generación que había visto las maravillas de Dios, el cruce del Jordán, la caída de Jericó, las victorias imposibles, estaba muriendo. Y las nuevas generaciones no conocían al Dios de Israel de la misma manera. Poco a poco, el pueblo comenzó a mezclarse con las costumbres de los cananeos, aceptando sus ídolos, casándose con ellos y, peor aún, olvidándose del Dios que los había liberado de Egipto. Este fue el comienzo de un periodo oscuro en la historia de Israel.
Una era sin reyes, sin líderes permanentes, marcada por un ciclo repetitivo y trágico: desobediencia, opresión, arrepentimiento y salvación. Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó. Aunque Israel lo olvidara una y otra vez, suscitaría liberadores, los jueces. Pero antes de llegar a estas historias de héroes y heroínas, batallas épicas y victorias inesperadas, era necesario entender algo fundamental. Israel estaba en la tierra prometida. Sí, pero no vivieron como el pueblo santo que Dios había soñado. Habían conquistado el país, pero ahora tenían que ganar sus corazones. Y esa, desafortunadamente, sería una batalla mucho más difícil. 2. El ciclo que se repite una y otra vez. Lo que sucedió durante el tiempo de los jueces es una de las lecciones más impactantes de toda la Biblia. Israel ha entrado en un ciclo repetitivo, una especie de espiral descendente, que marcó a toda una generación y a las que siguieron. Todo comenzó de la misma manera: la gente se olvidó de Dios. Sí, aunque parezca increíble, después de ver milagros tan grandes, el Mar Rojo se abrió, el maná cayó del cielo, el Jordán se detuvo en seco. Las nuevas generaciones se volvieron indiferentes. Dejaron de contar estas historias, dejaron de enseñar a sus hijos quién era Jehová, y poco a poco, en lugar de adorar al único Dios verdadero, comenzaron a adorar ídolos de pueblos vecinos: Baal, Astarte, Moloc, dioses de piedra y madera que no hablaban, no escuchaban, no veían, pero que prometían placer, fertilidad y prosperidad. Estos dioses reflejaban los deseos humanos: poder, sexo, riqueza, pero a cambio exigían sacrificios horribles, incluso de niños. Los corazones del pueblo estaban contaminados. Así pues, como había advertido la ley de Moisés, Dios permitió que naciones extranjeras oprimieran a Israel. Los madianitas, los moabitas, los filisteos. Diversos enemigos se levantaron para saquear sus cosechas, tomar sus ciudades, humillarlos, esclavizarlos. La opresión fue dura. La gente se escondió en cuevas, en montañas, en lugares inhóspitos, temiendo por sus vidas. No había seguridad, no había paz. Y allí, en medio del dolor, se acordaron de Dios. Fue en ese momento cuando las lágrimas corrían por sus rostros y el sufrimiento era insoportable, que la gente clamó al Señor. «Sálvanos, perdónanos, hemos pecado», dijeron. Y Dios, que es rico en misericordia, no los rechazó. Él no les dio la espalda, a pesar de que le habían sido infieles muchas veces. De lo contrario, criado un libertador, un hombre o mujer valiente, que se convirtió en juez y condujo al pueblo hacia la libertad. Con la ayuda de Dios, este juez derrotó al enemigo, restableció la paz y provocó una nueva era de estabilidad. Pero, desafortunadamente, cuando el juez se estaba muriendo, el ciclo ha comenzado de nuevo. Israel volvió a pecar, volvió a adorar ídolos, volvió a alejarse de Dios y volvió a caer bajo la opresión de sus enemigos. Este patrón se ha repetido una y otra vez durante casi 300 años. El libro de los jueces es una prueba viviente de la paciencia y la fidelidad de Dios, pero también de la fragilidad humana. Cómo, cuando todo va bien, la gente tiende a olvidarse de Dios y solo lo buscan cuando están sufriendo. Este ciclo es tan actual porque cuántas veces en nuestra vida hacemos lo mismo. Cuando las cosas van bien, tenemos confianza, pero cuando vienen las pruebas, buscamos desesperadamente a Dios. El libro de los jueces nos muestra que Dios nunca se cansa de perdonar, nunca deja de responder al grito sincero de quienes lo buscan, pero también nos advierte: no podemos
vivir atrapados en un ciclo eterno de caer, gritar, ser restaurado y volver a caer. Dios quiere algo más, una vida de fidelidad, de constancia, de amor auténtico. Aquí es donde suceden personajes impresionantes: Otoniel, Débora, Gedeón, Sansón, pero todos surgen precisamente porque este ciclo doloroso se repitió. Una generación se alejaba, Dios permitió que sufrieran, ellos gritaron, y Él, en su amor, criado un libertador. Así comenzó una nueva historia. Así comenzó la obra de Dios en medio del caos. 3. Otoniel, el primer juez y el primer libertador. En medio de este ciclo de pecado y sufrimiento, ha llegado el momento de que Dios resucite al primer juez de Israel, un hombre llamado Otoniel. Otoniel no era un desconocido para el pueblo. De hecho, fue un corajudo, de familia conocida, sobrino de Caleb, el mismo héroe que junto con Josué había creído en la promesa de Dios cuando los demás espías se sintieron intimidados. Pero en ese momento de la historia, Israel se encontraba en una situación desesperada. Habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Se habían entregado a la idolatría, adorando al Baales y alejarse de los mandamientos divinos. Así que, como resultado de su desobediencia, Dios permitió que fueran oprimidos por Cusán-Risataim, un poderoso rey de Mesopotamia. Durante 8 largos años, Israel vivió bajo la opresión de este rey extranjero. Imagínense, 8 años de cosechas saqueadas, familias viviendo con miedo, ciudades bajo el control de un enemigo despiadado. 8 años donde cada día parecía una pesadilla sin fin, hasta el pueblo finalmente clamó a Dios: «Señor, sálvanos, hemos pecado contra ti», gritaron desde lo más profundo de su sufrimiento. Y Dios, que nunca ignora un corazón arrepentido, contestado, sí, crió a Otoniel, hijo de Cenaz, como libertador, como juez. Pero Otoniel no salió solo a luchar. La Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús. Jueces 3:10. Esto significa que no era simplemente un hombre valiente o experto en la guerra. Él era un hombre empoderado por Dios, fortalecido en su espíritu, guiado por la sabiduría divina. Otoniel organizó al pueblo, reunió a los guerreros y marchó para luchar contra Cusán-Risataim. Y entonces sucedió lo imposible. Israel conquistó Mesopotamia, el enemigo fue derrotado, la opresión terminó y el pueblo recuperó su libertad. La victoria de Otoniel no fue solo una hazaña militar, fue un acto de fe y un testimonio de que cuando Israel se volvió a Dios, Él mismo luchó por ellos. Después de esta gran liberación, la Biblia nos dice que el país estuvo en paz durante 40 años. Jueces 3:11. 40 años. Una generación entera viviendo en paz y libertad, disfrutando de la bendición de Dios. Pero desafortunadamente, después de la muerte de Otoniel, el ciclo se repitió. Israel ha vuelto a olvidarse del Señor y se abrió un nuevo capítulo de idolatría, opresión y clamor. Esta es la vida de Otoniel, un hombre obediente y valiente, usado por Dios para ser el primer juez, el primer libertador en una época en la que cada acto de fe significaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre la opresión y la libertad. Si esta historia te toca el corazón, como dale a este video y compartir con alguien que necesita saber eso. Dios nunca abandona a su pueblo. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza a muchos otros. 4. Ahod, el zurdo que sorprendió al enemigo. Después de la muerte de Otoniel, el pueblo de Israel se apartó de Dios otra vez. Sí, otra vez. Como sabemos, cuando Israel se desvió de los caminos del Señor, la consecuencia fue inevitable. Sus enemigos se hicieron más fuertes y los oprimían.
Esta vez fue Eglón, el rey de Moab, que se alió con el Amonitas y los Amalecitas, formando una poderosa coalición que atacó a Israel. Eglón no solo conquistó parte del territorio, pero se convirtió en propietario de Jericó, conocido como la Ciudad de las Palmeras. Una ciudad icónica, la misma que Dios había derribado en los días de Josué, estaba ahora bajo control extranjero. Durante 18 años, Israel vivió bajo la opresión de Eglón. Imagínense casi 2 décadas de impuestos obligatorios, humillación y miedo constante. Y como tantas otras veces antes, el pueblo clamó a Dios, y Dios, fiel a su carácter, estoy escuchando. Despertó entonces un liberador muy particular, Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Ben-Hui. ¿Y qué hizo que Ahod fuera especial? Era Goucher. Hoy en día quizá no parezca gran cosa, pero en aquel entonces ser zurdo era algo muy poco común y en algunos contextos incluso mal visto. Pero en las manos de Dios, lo que otros podrían considerar una desventaja, se ha convertido en una estrategia perfecta. Ehud fue elegido para llevar la homenaje que Israel tenía que pagar al rey Eglón. Fue un viaje peligroso, pero Ehud partió con una idea en mente: liberar a su pueblo. Antes de partir, Ehud hizo una daga de doble filo corto sobre 45 centímetros y lo escondió bajo su ropa, atado a su muslo derecho. Esto era esencial, porque los guardias normalmente revisaban el lado izquierdo, donde la gente diestra guardaba sus armas. Pero Ehud era zurdo. Cuando llegó ante Eglón, entregó el tributo como estaba previsto. Todo parecía normal. Pero cuando él se iba, Ahod regresó solo y le dijo al rey: «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey». Eglón, curioso y confiado, ordenó a sus sirvientes que abandonaran la habitación. Quedaron solos, el rey y el hombre que Dios había elegido. Ahora, un detalle importante. La Biblia menciona que Eglón era un hombre muy gordo, Jueces 3:17. Esto no es un insulto gratuito, sino una descripción que tendrá importancia en la escena. Cuando todos se hubieron marchado, Ehud se acercó al rey, que estaba sentado en su cámara privada, y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Y en ese momento, rápidamente, Ehud sacó la daga con su mano izquierda y la clavó en el vientre de Eglón con tanta fuerza que la hoja se hundió por completo e incluso el mango quedó cubierto con la grasa del rey. El rey murió instantáneamente. Ahod no perdió el tiempo, se fue tranquilamente, cerró las puertas de la habitación y se fue. Los siervos del rey pensaron que Eglón estaba descansando o atendiendo sus propios asuntos, por lo que no entraron inmediatamente. Y ese retraso fue la clave. Ehud huyó a la región montañosa de Efraín y cuando llegó allí tocó la trompeta, convocando al ejército de Israel. Con el rey enemigo muerto y el caos reinando en las filas moabitas, Ehud dirigió al pueblo en una ofensiva sorpresa, obteniendo una victoria total. Mataron a unos 10,000 hombres de Moab, todos guerreros fuertes, y nadie escapó. Así fue Israel, fue liberado de la opresión de Moab. Y la Biblia concluye diciendo que después de la victoria de Ahod, la tierra permaneció en reposo durante 80 años. Jueces 3:30. 80 años, uno de los mayores periodos de paz en toda la historia de Israel durante este periodo. Esta historia nos enseña cómo Dios puede usar lo que el mundo desprecia o considera débil, como la torpeza de Ahod, para cumplir sus propósitos. También nos muestra que el coraje, la astucia y la fe pueden transformar la historia de un pueblo. 5. Samgar, el héroe de la aguijada de bueyes. Después de la gran victoria de Ehud y el 80 años de paz de lo cual se benefició Israel, uno pensaría que el pueblo había aprendido la lección. Pero no. Una vez más,
como un eco triste que se repetía una y otra vez. Israel cayó en pecado y, como resultado, surgieron nuevos enemigos. Esta vez fue el turno de los filisteos, un pueblo guerrero y poderoso, que luego se convertiría en uno de los mayores enemigos de Israel durante la época de figuras como Sansón, Saúl y David. Pero ahora, cuando los filisteos amenazaron con arrasar las aldeas, robar las cosechas y apoderarse de la región, Dios no se quedó en silencio. Él crió a un hombre inusual, valiente y decidido. Su nombre era Samgar, hijo de Anat. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida personal de Samgar, pero lo que sí nos dice es sorprendente y extraordinario. Samgar, él no era un guerrero tradicional. No aparece rodeado de ejércitos, ni viste una armadura brillante, ni lleva una espada afilada. Lo que tenía en sus manos era una herramienta común y corriente, una aguijón de buey. ¿Sabes qué es? Es una pértiga larga, de unos 2 metros de longitud, con una punta de hierro en un extremo, utilizada por los agricultores para guiar a los bueyes al arar la tierra. Sí, una herramienta de campesino, no un arma de soldado. Pero, en manos de un hombre corajudo y lleno del poder de Dios, este aguijón se convirtió en un arma a aviones. Cuando los filisteos atacaron, Samgar él no huyó. Como muchos, no se escondió ni esperó refuerzos. Con este aguijón como única arma, él los enfrentó y mató a 600 filisteos. Sí, 600. Imagina la escena. Un hombre solo, en medio de un campo, enfrentándose a guerreros filisteos, bien armados con lanzas y espadas. Y Samgar con su aguijón, golpeando, empujando, volteando uno tras otro, con una fuerza y un coraje que solo podía venir de Dios. El relato bíblico es breve, pero suficiente para mostrar el carácter heroico de este hombre. Samgar no necesitaba un ejército, no necesitaba una espada, no necesitaba fama ni reconocimiento de antemano. Él solo necesitaba estar allí, organizado, y confiar en Dios. Gracias por tu coraje, Israel ha sido liberado una vez más de la amenaza de sus enemigos. Este episodio nos enseña una poderosa lección. No es la herramienta, sino la disposición del corazón y la mano de Dios lo que determina la victoria. Samgar se levantó en un momento difícil, sin recursos, sin entrenamiento militar, pero con el coraje suficiente para defender a su pueblo y glorificar a Dios. La historia de Samgar nos inspira a entender que a veces Dios nos llama a actuar con lo que tenemos en nuestras manos, por más simple que parezca, porque en sus manos y con su apoyo todo puede convertirse en un instrumento de liberar y salud. Así terminó el caso, pero chocante. La participación de Samgar en el libro de los jueces. Un héroe silencioso que con un simple empujón del pulgar salvó a una nación entera. 6. Débora, la mujer juez y profetisa. Después de la hazaña de Samgar, uno podría pensar que Israel permanecería fiel al Señor. Pero no fue así. Una vez más, el pueblo se apartó de Dios. Y como sabemos, cuando eso sucedió, las consecuencias fueron inevitables. Esta vez, el castigo llegó en forma de opresión por parte de un enemigo temido, Roto, rey de Canaán, que tenía su palacio en Hazor, una ciudad fortificada y poderosa. Pero lo más temible no era el propio Javín, sino su comandante militar, Sísara, un guerrero experimentado que comandaba un ejército de 900 carros de hierro. En una época en la que la mayoría de los ejércitos luchaban a pie, estos carros de guerra eran como vehículos blindados, imparable y mortal. Durante 20 años, Sísara y su ejército, ellos oprimieron cruelmente un Israel. Imagínense 2 décadas de miedo, saqueos, asesinatos.
2 décadas durante las cuales los caminos eran peligrosos y el comercio casi imposible, como dice más adelante el Cántico de Débora. Hay pueblos abandonados en Israel, Jueces 5:7. La ciudad quedó paralizada hasta que, una vez más, clamaron al Señor y Dios respondió de una manera inesperada. Él crió a una mujer, Débora. Débora era profetisa y juez. En una época en que el liderazgo militar y político estaba dominado por hombres, Dios eligió a una mujer sabia y valiente para guiar a su pueblo. Débora estaba sentada bajo una palmera entre Tenedor y Betel en las montañas de Efraín, y allí la gente acudía a ella en busca de juicio y consejo. Pero Débora no solo dio frases sabias, ella escuché la voz de Dios. Un día, Dios le habló y le confió una misión. Llama a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. Cuando Barak se presentó ante ella, Débora no dudó en decirle: ¿No te ordenó el Señor, Dios de Israel? Ve, reúne a tu pueblo en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres. Yo atraeré a Sísara hacia ti y lo entregaré en tus manos. Jueces 4:6-7. Fue una orden directa de Dios. Israel tuvo que levantarse y enfrentarse al poderoso ejército cananeo, pero Barak tenía miedo. Ella sabía que Sísara tenía carros de hierro, soldados entrenados, y que Israel estaba desorganizado y desarmado. Entonces le respondió a Débora: si vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Jueces 4:8. Y Débora, firme y decidida, respondió: yo iré contigo, pero no será tuya la gloria del viaje que haces, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. ¡Qué afirmación tan poderosa! Débora sabía que la gloria de esta victoria no sería de Barak, sino que Dios tenía un plan especial, que involucraría a otra mujer más tarde. Así que Débora acompañó a Barak. Reunieron 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y caminaron hacia el monte Tabor. Mientras tanto, Sísara, al enterarse de que Israel se había rebelado, movilizó su ejército y sus carros de hierro para el río Kishón, al pie de la montaña. La batalla parecía perdida para Israel. Pero Débora, llena de confianza en Dios, le dijo a Barak en el momento crucial: levántate, porque hoy el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no salió el Señor delante de ti? Jueces 4:14. Entonces Barak descendió del monte con sus 10,000 hombres, y el Señor ha confundido a Sísara y todo su ejército. Los carros de hierro quedaron atrapados, probablemente por la repentina crecida del río, provocada por una lluvia torrencial, enviada por Dios, como lo sugiere el Canción de Débora. Desde los cielos las estrellas lucharon, el torrente de Cisón las arrastró. Jueces 5:20-21. El ejército de Sísara era completamente derrotado. Ningún soldado sobrevivió. Sísara, viendo la derrota, saltó de su coche y huyó a pie, comenzando así otra parte sorprendente de esta historia. Pero esa es la siguiente escena. Por ahora vemos a Débora como un ejemplo de liderazgo valiente, fe firme y obediencia inquebrantable a Dios, mostrando que en las manos del Señor los hombres y las mujeres, cualquiera que sea su posición o cultura, pueden ser instrumentos poderosos para liberar a su pueblo. 7. Jael, la mujer que derrotó al comandante Sísara. Después de la rotunda victoria que Dios le dio a Israel bajo el liderazgo de Débora y Barak, todavía quedaba un elemento clave en esta historia. Sísara, el comandante del ejército enemigo, había logrado escapar con vida. Mientras sus soldados caían uno tras otro en la batalla, mientras los carros de hierro se hundían inútilmente en el lodo del río Cisón, Sísara saltó de su coche y huyó a pie, desesperado, buscando refugio. Corrió kilómetros,
con el corazón latiéndole con fuerza, cubierto de sudor, suciedad y sangre. Sabía que si lo atrapaban, su destino sería la muerte. Pero entonces, en medio de su huida, llegó a un lugar que parecía seguro, la tienda de Jael, esposa de Hebreo, el Escena. Ahora, un detalle importante. Los ceneos eran descendientes de Jobab, suegro de Moisés, y aunque vivían cerca de Israel, tenían un pacto de paz con Jabín, el rey cananeo. Entonces, cuando Sísara vio la tienda de Jael, pensó: es un lugar seguro, aquí nadie me traicionará. Y salió Jael a recibirlo hospitalariamente. Entre, señor mío, entre, no tenga miedo, dijo con voz tranquila. Sísara, exhausto, entró en la tienda, confiado de que estaba a salvo. Pidió agua, pero Jael, en un acto de bondad o quizás estrategia, le dio algo mejor: leche. La leche caliente, sumada al agotamiento extremo, hizo que Sísara cayera en un sueño profundo. Pero mientras dormía, confiado, Jael tomó una decisión audaz y definitiva. Ella sabía que este hombre era el cruel comandante que había oprimido a Israel durante 20 años. Sabía que Dios estaba liberando a su pueblo y que era el momento de actuar. Entonces, tranquilamente, Jael tomó una clavija de tienda, una herramienta común para las mujeres que armaban y desarmaban tiendas de campaña en esa época, y en la otra mano, un martillo. Ella se acercó lentamente a donde Sísara dormía, respirando con dificultad, y con un golpe firme, decisivo y mortal, clavó la estaca en la sien de Sísara, perforándole la cabeza hasta dejarla pegada al suelo. Así murió el temible comandante cananeo en manos de una mujer. Y así se cumplió tal como Débora había profetizado. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. Unos minutos más tarde, Barak, que seguía persiguiendo al enemigo, llegó a la tienda de Jael. Ella salió a saludarlo y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entró Barak, y allí estaba Sísara, muerto, con la estaca todavía clavada en su cabeza. Fue un momento impactante, un giro inesperado que selló la victoria completa de Israel sobre sus opresores. Este episodio es uno de los más sorprendente y poderoso de todo el libro de los Jueces. Esto no solo demuestra la valentía de Jael, sino que nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, hombre o mujer, para cumplir sus propósitos. La historia de Jael también da testimonio de que en momentos clave de la historia, la determinación y el coraje de una sola persona pueden cambiar el destino de una nación entera. Así terminó la amenaza de Sísara, no en un campo de batalla rodeado de ejércitos, pero en el tienda tranquila de una mujer valiente que se atrevió a actuar cuando la ocasión lo exigía. Escribe en los comentarios: Dios nunca se cansa de perdonar. Al hacer esto, ayudas a que este mensaje llegue. Hoy en día cada vez más personas están atrapadas en ciclos de dolor y tienen que descubrir que hay una salida en Dios. 8. Gedeón. Del miedo al coraje en el nombre de Dios. Después de la heroica intervención de Débora y Jael, Israel experimentó un periodo de paz. Pero, como sucede a menudo, el pueblo se ha alejado de Dios otra vez, y entonces cayó sobre ellos una nueva opresión. Los madianitas, acompañados por los amalecitas y otros pueblos del oriente, invadieron las tierras de Israel como una plaga, como un enjambre de langostas que arrasaba todo a su paso. Durante 7 años los israelitas sufrieron mucho. Los madianitas esperaban que los israelitas sembraran sus campos, y justo cuando la cosecha estaba lista, ellos bajaban con sus camellos y sus ejércitos, saqueaban todo y dejaban al pueblo en el campo. La miseria más absoluta.
Israel estaba tan aterrorizado que muchos se escondieron en cuevas, en las montañas, huyendo como animales, temiendo ser descubiertos y asesinados. Fue una época de hambre, miedo y desesperación. El pueblo, humillado y al borde de la extinción, clamó a Dios. Y Dios, una vez más, estoy escuchando. Pero esta vez, Dios escogió a un hombre que a primera vista parecía cualquier cosa menos un guerrero. Su nombre era Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Cuando lo encontramos, en la historia bíblica, Gedeón, él no dirige un ejército, ni siquiera entrenar en un campamento. Oculto, trillando trigo en una prensa. ¿Por qué en un sótano? Porque era un lugar escondido, normalmente utilizado para prensar uvas, no para trabajar el trigo. Pero Gedeón estaba allí, escondido, temeroso de que los madianitas lo descubrieran y le robaran su pequeña cosecha. Así que, en este lugar de miedo y anonimato, el ángel del Señor se le aparece y dijo una frase sorprendente: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Jueces 6:12. Imagina la escena. Gedeón, escondido, asustado, y Dios le llama valiente guerrero. Gedeón, como era de esperar, responde con duda: «¿Cómo salvaré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el más joven de la casa de mi padre». Jueces 6:15. Pero Dios no se fija en las debilidades humanas. Él ve el potencial que nosotros mismos no vemos, y Él responde: «Yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6:16. Gedeón, aún inseguro, pide una señal, y Dios se lo da. Un fuego sobrenatural consume la ofrenda que Gedeón había preparado, confirmando que efectivamente estaba en la presencia del Señor. A partir de este momento, Gedeón comienza un proceso de transformación de un hombre temeroso y escondido a valiente liberador de Israel. Pero antes de enfrentarse a los madianitas, Dios le confía una misión personal: demoler el altar de Baal que estaba en la casa de su padre, y cortó la Aser, un lugar sagrado de culto pagano. Gedeón, aunque tenía miedo, obedeció, y por la noche, acompañado de 10 sirvientes, destruir el altar y construir uno nuevo al Señor, ofreciendo un verdadero sacrificio. Este acto marca el inicio de su liderazgo, pero esto también desencadena la furia de los habitantes de su pueblo, quienes al descubrir lo sucedido quieren matarlo. Sin embargo, su padre Joás lo defiende diciendo: «¿Defenderás a Baal? Si es un Dios, que se defienda». Jueces 6:31. Así, Gedeón gana el respeto de su pueblo y se prepara para la gran misión que Dios le ha confiado: liberar a Israel de los madianitas. Pero eso es el resto de la historia. Por ahora vemos cómo Dios elige a el más pequeño, el más aterrador, el más insignificante, hacer grandes cosas. Porque no es la fuerza humana la que trae la victoria, pero el poder de Dios obra a través de aquellos que están listos para obedecer. 9. La trágica historia de Abimelech, el falso juez. Después de la sorprendente victoria de Gedeón sobre los madianitas, Israel disfruta de paz. Pero Gedeón cometió un grave error. Aunque se negó a ser proclamado rey, permitió que el pueblo lo tratara como un líder especial, y además muchas esposas y 70 niños. Y entre estos hijos también tuvo uno con una concubina de Siquem. Su nombre era Abimelech. El nombre Abimelech me dio «mi padre es rey», y este significado dice mucho sobre su ambición y carácter. Cuando Gedeón murió, Israel se ha desviado nuevamente de su trayectoria, adorando el Baales y olvidándose rápidamente del Dios que los había salvado. Fue entonces cuando Abimelech, impulsado por la ambición y la sed de poder, tomó una decisión horrible. Se dirigió a Siquem, el pueblo de su madre,
y habló con sus parientes maternos, convenciéndolos de que sería mejor para ellos tener un solo líder, él, en lugar de ser gobernado por el 70 hijos de Gedeón. Utilizó sus conexiones familiares como palanca para conseguir apoyo político y económico. Con el dinero que le dieron del templo de Baal-Berit, Abimelec contrató a hombres malvados e imprudentes, formando un pequeño ejército privado. Y luego llevó a cabo una de las acciones más importantes, cruel y despiadado de toda la historia de Israel. Asesinó a sus 70 hermanos en la misma piedra. Una masacre fría, premeditada y brutal. Todo esto para eliminar a cualquier rival potencial y consolidar su poder. Solo uno de los hijos de Gedeón, Jotam, logró escapar. Después de la masacre, los líderes de Siquem ungieron a Abimelec como rey junto a la encina del pilar que estaba en Siquem. Sí, no fue Dios quien lo suscitó como juez o libertador, como lo había hecho con Otoniel, Débora o Gedeón. Fue el propio Abimelec quien se proclamó rey. Un líder impuesto por el miedo y la sangre, y juez falso y usurpador. Pero Dios no es indiferente al mal. Cuando Jotam, el único sobreviviente, se enteró de lo que había hecho su hermano, subió a la montaña, guarnición, y desde allí habló una parábola profética, el famoso parábola de los árboles, en el que los árboles buscan un rey, pero los más nobles, la higuera, la vid, el olivo, se niegan a reinar. Finalmente, eligen el espino, una planta inútil y peligrosa, como su rey. Esta parábola fue una advertencia directa. Siquem había tomado la decisión equivocada. Habían coronado a un hombre espinoso, peligroso, violento, y eso traería destrucción. Y así fue como sucedió. Durante 3 años Abimelec reinó desde Siquem, pero su reinado estuvo marcado por la tiranía y violencia. Finalmente, Dios envió un espíritu de división entre Abimelec y los jefes de Siquem. Los que lo habían coronado comenzaron a rebelde contra él. Abimelec, furioso, arrasar con fuego la ciudad de Siquem, matando a sus habitantes y destruyendo el templo donde una vez había estado fundada. Pero su sed de venganza no termina ahí. Marcharon contra la ciudad de Tebas. Allí, los ciudadanos se refugiaron en una torre fortificada. Abimelec, confiado, se acercó para prender fuego a la torre. Pero en ese momento, una mujer desde 1900 arriba arrojó una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec, fracturarse el cráneo. Mortalmente herido, pero aún consciente, Abimelec rápidamente llamó a su escudero y le ordenó: «Saca tu espada y mátame para que nadie diga de mí, una mujer lo mató». Jueces 9:54. Y murió Abimelec, no como un héroe, sino como un hombre consumido por su propia ambición y violencia, abatido en el campo de batalla y humillado por el destino que tanto temía. Y la Biblia concluye esta historia con una clara reflexión. Dios pagó a Abimelec por el mal que le había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios pagó a los habitantes de Siquem por todo su mal. Jueces 9:56-57. La historia de Abimelec es una profunda advertencia. La ambición desenfrenada, la traición y la violencia no quedan impunes. Dios es justo y siempre pone fin a los reinos que surgen sin su bendición. 10. Tola y Jair, jueces breves en tiempos de incertidumbre. Después de la trágica y sangrienta historia de Abimelec, Israel se vio sumido en una atmósfera de miedo, inestabilidad y desconfianza. La sombra de la violencia se cernía sobre el pueblo, pero como siempre, Dios no los abandonó. Aunque las Escrituras no mencionan grandes batallas ni hazañas extraordinarias durante este periodo, 2 hombres surgieron como jueces criados por Dios para traer estabilidad y justicia a la nación. En primer lugar,
Tola y luego Jair. Tola, el restaurador silencioso. Después de la caída de Abimelech, Dios levantó Tola, hijo de Flores, de la tribu de Isaacar. Él vivió en Samir, en 1911, la región montañosa de Efraín. La Biblia no detalla las grandes hazañas de Tola, pero sí el hecho de que juzgó a Israel durante 23 años. Jueces 10:2. Nos dice mucho sobre su carácter y liderazgo. En medio de tiempos inciertos, después del colapso del violento reinado de Abimelech, Tola fue como una figura paterna, trayendo orden y estabilidad. No había necesidad de ejércitos ni de guerras épicas. Su papel era mantener la paz, administrar justicia y ayudar a las personas a reorganizar sus vidas. Durante más de 2 décadas, Tola fue el juez que, en silencio y discreción, confianza restaurada entre las tribus, y guió a Israel hacia un camino de normalidad. Tras su muerte, Tola fue enterrado en Shamir, la ciudad que había sido su hogar y el centro de su liderazgo. Jair, el juez de las familias numerosas. Después de Tola, Dios resucitó Jair, un hombre de Galaad, una región montañosa al este del río Jordán. A Jair también se le recuerda no por sus batallas, sino por su influencia familiar y administrativa. La Biblia nos cuenta un detalle curioso y significativo. Él tenía 30 niños, y cada uno de ellos reunió a un burro y gobernó sobre uno de los 30 ciudades de la región, conocida como Jabot Jair, lo que significa los pueblos de Jair. Jueces 10:4. Esta información nos muestra que Jair era un hombre poderoso, respetado y próspero. Tener 30 hijos era una señal de fuerza, prestigio y bendición. Y el hecho de que cada uno administrara una ciudad indica que Jair estableció una red de gobierno estable, promoviendo la seguridad y la organización política. Él juzgó a Israel por 22 años, un largo periodo de estabilidad en medio de una época marcada por tanta inestabilidad y ciclos de decadencia. Cuando Jair murió, fue enterrado en Camón, dejando un legado de orden y estructura que sirvió como pilar de la sociedad israelita de la época. La importancia de estos jueces silenciosos. Aunque Tola y Jair no protagonizaron guerras épicas como Gedeón o Sansón, su contribución fue fundamental. Eran hombres de paz que restauró el tejido social de una nación fragmentada. Nos muestran que Dios no siempre nos llama a actos espectaculares. A veces, el mayor llamado es simplemente mantener el orden, hacer lo correcto y ser una presencia fiel en medio de la comunidad. Estos son ejemplos de verdadero liderazgo. Esto pasa a menudo lejos del foco de atención en nuestra vida diaria, en la gestión fiel de lo que Dios nos ha confiado. Y así, con la muerte de Jair, Israel se preparó una vez más para entrar en un nuevo ciclo, porque, desgraciadamente, después de la estabilidad que trajeron estos 2 jueces, el pueblo equivaldría a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Pero esa es la continuación de esta historia. 11. Jefté, el guerrero que hizo un voto imprudente. Después de la estabilidad traída por Tola y Jair, Israel, una vez más, desviado del camino del Señor. Ellos empezaron a adorar a dioses extranjeros, Baal, Astoret, Milcom, Quemos, una larga y triste lista de ídolos que llenaron los corazones del pueblo y borraron la memoria del verdadero Dios. Como resultado, Dios permitió que Israel fuera oprimido por los amonitas y los filisteos. Durante 18 años, Israel sufrió bajo el peso de estas naciones, especialmente en el lado oriental, donde los amonitas invadieron Galaad, y amenazó directamente a las tribus de Rubén, Gade y Manasés. Desesperados, los israelitas finalmente clamó a Dios: «Hemos pecado contra ti.
Ellos han dicho. Pero Dios, cansado de ver el ciclo de la infidelidad, respondió con dureza: no volveré a liberarte. Ve y clama a los dioses que has elegido. Jueces 10, 13, 14. Fue un momento de tensión, de silencio divino. Pero el pueblo, sinceramente arrepentido, se deshizo de sus ídolos y gritó con más fervor. Entonces, el corazón de Dios se conmovió ante el sufrimiento de Israel, y Él ha preparado un libertador. Este hombre sería Jefté, un guerrero de Galaad. Pero Jefté no era un héroe común y corriente. Tuvo una historia difícil. Era hijo de una prostituta, y por tanto sus medio hermanos lo echaron desde mi casa, diciendo: no tendrás herencia en la casa de nuestro padre. Jueces 11:2. Rechazado, Jefté huyó y se estableció en el país de Profundo, donde se convirtió líder de un grupo de hombres aventureros, algo así como una especie de milicia o grupo renegado. Cuando los ancianos de Galaad vieron que los amonitas los amenazaban y que no tenían a nadie que los defendiera, se acordaron de Jefté, el valiente, el intrépido, y fueron a buscarlo. Imagina la cena. Las mismas personas que lo habían rechazado ahora vienen a él, humilladas, pidiéndole ayuda. Y con razón, Jefté responde: ¿no sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís a mí ahora en vuestra aflicción? Jueces 11:7. Pero a pesar de la lesión, Jefté aceptar la misión con una condición: que si Dios le concedía la victoria, sería el líder de todo el pueblo. Así que Jefté fue nombrado jefe y príncipe de Galaad. Antes de entrar en la batalla, Jefté demostró que era un líder prudente. Él envió mensajeros al rey de los hijos de Amón para preguntarle la causa del conflicto. El rey respondió que Israel había tomado su tierra cuando salieron de Egipto. Pero Jefté, conociendo la historia de su pueblo, respondió con una defensa larga y firme. Israel había tomado estas tierras no de los amonitas, sino de Sejón, rey de los amorreos, después de una guerra legítima. Además, desde entonces, Israel ha vivido allí durante más de 300 años. A pesar de los argumentos de Jefté, el rey amonita no quería escuchar. Entonces, la guerra era inevitable. Y aquí es donde tiene lugar uno de los episodios, el más famoso y el más trágico de la vida de Jefté. Antes de la batalla, Jefté hacer un voto al Señor: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:30-31. Fue un deseo imprudente, apresurado, hecho en la emoción del momento. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y marchó a la batalla, y Dios dio la victoria. Israel derrotó a los amonitas con un golpe devastador, conquistando 20 ciudades y romper el yugo de la opresión. La alegría fue inmensa. Jefté regresó a casa mientras él, héroe, como liberador. Pero entonces, cuando él se acercó, ¿quién salió a recibirlo? Tu hija, tu única hija, con panderetas y bailes, celebrando la victoria de su padre. El corazón de Jefté roto. ¡Ay, mi niña! Me rompiste el corazón. Jueces 11:35. Sabía que había hecho una promesa que no podía romper. Tu hija, demostrando una admirable fe y dignidad, respondió: Padre mío, has abierto tu boca al Señor. Hazme conforme a tu promesa. Jueces 11:36. Ella solo pidió 2 meses para ir a la montaña y llorar, no por su muerte, sino por su virginidad, porque moriría sin casarse ni tener hijos. Y eso fue lo que hice. Después de 2 meses, Jefté cumplió su deseo. La Biblia no entra en detalles sobre cómo sucedió esto exactamente, pero la tradición preserva este evento como una advertencia solemne sobre la imprudencia de las votaciones apresuradas.
Desde entonces surgió una costumbre en Israel. Mujeres, jóvenes de Israel, salían 4 días al año para conmemorar la historia de la hija de Jefté. La vida de Jefté nos deja varias lecciones poderosas. Que Dios puede usar a los rechazados y transformarlos en líderes. Que la valentía no justifica la imprudencia. Y que los votos tomados a la ligera pueden traer consecuencias dolorosas e irreversibles. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora en el canal y activar la campana. Cada vez que compartimos la palabra, ayudamos a transformar vidas. Tú puedes ser parte de ello. 12. Ibzán, Elón y Abdón, jueces discretos pero necesarios. Después de la notable y dolorosa historia de Jefté y su hija, la Biblia continúa contando la historia del pueblo de Israel durante el período de los jueces, pero esta vez sin batallas épicas ni grandes guerras. Luego aparecen 3 jueces de los que la Biblia habla poco, pero que cumplieron un papel fundamental: Ibzán, Elón y Abdón. Hombres que, incluso sin el foco de atención de las grandes historias, jugó un papel vital en el mantenimiento de la orden, justicia y estabilidad en Israel. Ibzán, el juez de Belén. Después de Jefté, Dios levantó a Ibzán de Belén. La Biblia nos dice que Ibzán juzgó a Israel durante 7 años, Jueces 12, 8, 10, y que tenía una familia numerosa, 30 hijos y 30 hijas. Este detalle aparentemente simple dice mucho. Ibzán era un hombre respetado, próspero y sabio. Tener tantos hijos e hijas indica riqueza, influencia y liderazgo. Pero más que eso, el texto nos dice que casó a sus 30 hijas fuera de su clan y trajo 30 nueras de fuera para sus hijos. Este enfoque estratégico fue una forma de tejer alianzas entre las diferentes tribus y clanes de Israel, fortaleciendo la unidad y paz interno en un momento en que la fragmentación social era una amenaza constante. Así que Ibzán era un líder que comprendió que a veces la mayor batalla no está en el campo de batalla, sino en construir vínculos y alianzas que preserven la unidad. Después de 7 años como juez, Ibzán murió y fue enterrado en Belén, su ciudad natal. Elón, el juez de Zabulón. Después de la llegada de Ibzán, Elón, de la tribu de Zabulón. La Biblia dice que él juzgó a Israel durante 10 años. Jueces 12, 11, 12. Elón también es uno de esos personajes bíblicos que aparecen brevemente, pero su presencia era vital. Durante una década se aseguró de que la gente viviera en relativa paz y estabilidad. Incluso sin grandes guerras registradas, sabemos que ser juez en Israel significaba ser alguien que conflictos de alto perfil, cual protegió al pueblo de amenazas externas y quien guió espiritualmente a la nación. Después de su mandato como líder, Elón murió y fue enterrado en Ajalón, en el territorio de Zabulón. Abdón, lejuje de Piratón. Finalmente, después de Elón, Dios levantó al Abdón, hijo de Gilel, de Pirata, en la región montañosa de Efraín. Abdón juzgó a Israel durante 8 años, Jueces 12, 13, 15. Y aquí nuevamente la Biblia destaca algo que parece una curiosidad, pero es un símbolo de su fuerza y estatus. Abdón tenía 40 hijos y 30 nietos, quien rodó 70 burros. En la cultura de la época, los burros eran un símbolo de riqueza, posición social y autoridad. Tener tantos hijos y nietos, todos montados en burros, demuestra que Abdón era un hombre de gran influencia, estabilidad económica, y que probablemente también aseguró la continuidad de su liderazgo familiar. Al igual que Ibzán, Abdón parece haberse centrado más en gobernanza pacífica y en la construcción de una sociedad estable que en la guerra. Después de 8 años de servicio al pueblo, Abdón murió y fue enterrado en Pirata, en el territorio de Efraín,
en la montaña de los amalecitas. Lecciones de estos jueces discretos. Ibzán, Elón y Abdón nos demostraron que no todos los líderes necesitan ser guerreros épicos o héroes de batalla. A veces el llamado de Dios es simplemente a mantener el orden, promover la justicia y garantizar la paz. Eran dirigentes que en el silencio de la administración estaban los instrumentos de Dios para preservar la nación. En una época en la que los ciclos de pecado, opresión y liberación eran constantes, estos tres jueces representan a aquellos tiempos de respiración, estabilidad, cuando el pueblo pudo recuperar sus fuerzas y reorganizar sus vidas. Aquí hay ejemplos de cómo la fidelidad al llamado de Dios se puede manifestar tanto en la guerra como en la paz, y que la estabilidad silenciosa puede ser tan importante como las grandes victorias militares. 13. Sansón, el juez más fuerte y más trágico. Después de un periodo de relativa paz bajo el liderazgo de Ibzán, Elón y Abdón, Israel se ha desviado del camino del Señor. Y como ya era un modelo en aquella época, Dios permitió que el pueblo fuera oprimido, esta vez por un viejo y peligroso enemigo. Tú, filisteos. Para 40 años, los filisteos dominaron a Israel, imponiendo su fuerza militar y cultural, y dando vida al pueblo de Dios, subyugado, humillado y asustado. Pero, como siempre, Dios no abandonó a su pueblo. Decidió intervenir y lo hizo de una manera extraordinaria y sin precedentes. No nombrar un juez después que la opresión ya se ha instalado, sino incluso antes del nacimiento del libertador. La historia de Sansón comienza con un milagro. Había un hombre llamado Manoah, de la tribu de Salvaje, y su esposa, cuyo nombre la Biblia no revela, fue estéril. En una cultura donde no tener hijos era considerado una gran desgracia, esta pareja vivía en la tristeza y la resignación. Pero un día, el ángel del Señor se le apareció a la mujer y anunció: «Ahora eres estéril y no tienes hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Jueces 13:3. Pero había más. El ángel dijo que el niño sería un nazireu, consagrado a Dios desde el vientre materno. Esto significaba que no pude beber convertirse ni bebida fuerte. No pude comer nada impuro. Y yo nunca podría córtate el pelo, porque sería el símbolo exterior de su consagración. Este chico sería instrumento de Dios, tiene que comenzar a salvar a Israel de las manos de los filisteos. La mujer corrió a contarle todo a su marido, quien impresionado pidió al ángel que regresara para enseñarles cómo criar al niño. Y así fue como sucedió. Dios confirmó sus palabras y con el tiempo nació el hijo tan esperado, Sansón. El niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, fortaleciéndolo y dándole una fuerza sobrenatural. Sansón se convirtió en el más fuerte que Israel haya conocido jamás, pero también uno de los más contradictorios. Desde muy joven, Sansón estuvo marcado por una naturaleza impulsiva, a menudo guiados por los deseos del corazón más que por sabiduría. Por ejemplo, cuando uno se enamora de una mujer filistea, Timna insistió en que sus padres lo ayudaran a casarse con ella, incluso si era una unión no recomendado según las leyes de Israel. En el viaje a Timna, Sansón se enfrentó a un león, joven quien lo atacó, y con la fuerza sobrenatural que Dios le había dado, mató al león con sus propias manos, como quien desgarra una cabra. Más tarde encontró el cadáver del león y vio que un enjambre de abejas había hecho miel en él. Sansón tomó un poco y se lo comió, lo que demostró su tendencia a romper los límites de su consagración, porque tocar un cadáver era una impureza ritual. En su boda, propuso a los filisteos un enigma basado en este episodio. Del que come viene el sustento y del que es fuerte viene la dulzura.
Un enigma que acabó generando conflicto, pues su esposa, presionada por los filisteos, le sacó la respuesta y la reveló a sus enemigos. Cuando Sansón se enteró, él estaba furioso, y así comenzó su largo viaje de venganza personal contra los filisteos. Con el tiempo, Sansón logró hazañas extraordinario. Mató a 1000 filisteos con un simple mandíbula de un burro. Demolió las puertas de la ciudad de Gaza, llevándolos sobre sus hombros hasta la cima de una montaña. Campos destruidos, grano liberado de los filisteos, 300 zorros, con antorchas atadas a sus colas, quemando los cultivos. Pero su vida también estuvo marcada por decisiones, imprudente y peligroso. El punto álgido de su debilidad llegó con el encuentro con Dalila, una mujer filistea que se convirtió en su abuela amor y ruina. Los príncipes filisteos ofrecieron a Dalila una enorme suma de dinero para descubrir el secreto de la fuerza Sansón. Ella, con palabras suaves e insistentes, intentó varias veces hacerle decir la verdad. Y finalmente, después de mucha presión, Sansón cedió. Nadie me ha rapado jamás la cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Jueces 16:17. Entonces Dalila aprovechó esto. Mientras él dormía sobre sus piernas, ella mandó y se cortó sus 7 trenzas, y con eso el Espíritu de Dios lo dejó. Sansón fue capturado por los filisteos, quienes cegaron, los ataron y los obligaron a trabajar como esclavo, haciendo girar una rueda de molino en la prisión. Parecía que todo había terminado, pero en la oscuridad de su celda, Sansón comenzó un proceso de arrepentimiento y reflexión, y con el tiempo su cabello comenzó a crecer de nuevo. El último momento de su vida tuvo lugar en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Allí, reunidos para celebrar la victoria sobre Sansón, se encontraban más de 3000 personas. Se reunieron a su alrededor mientras lo llevaban a entretenimiento público. Ciego, humillado, pero ahora con un corazón contrito, el hombre de Sansón: «Oh Señor Jehová, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas solo esta vez». Jueces 16:28. Y Dios oyó. Sansón, con las manos sobre sus 2 pilares principales del templo, se obligó a sí mismo con todo su ser y demolió el edificio. En este acto, Sansón mató a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Así que la historia de Sansón termina como comenzó, con la mano de Dios actuando a pesar de las debilidades humanas. Sansón era un hombre de fuerza extraordinaria, pero también de debilidades profundas. Su vida nos enseña que el poder sin dominio propio podría ser desguace de coches, pero que Dios, en su gracia y misericordia, incluso puedes utilizar errores humanos para cumplir sus objetivos soberanos. 14. El caos moral de Israel, Miqueas y la tribu de Dan. Después de la impresionante y trágica historia de Sansón, el libro de los jueces nos presenta un nuevo episodio, que no habla de jueces ni de grandes batallas, sino de algo aún más preocupante: el caos moral y espiritual que dominaba Israel. Este episodio comienza con un hombre llamado Miqueas, que vivía en la región montañosa de Efraín. Miqueas robó 1100 siclos de plata de su propia madre, pero cuando oyó a su madre maldecir al que había robado, él, temiendo las consecuencias espirituales, confesó y regresó dinero. La madre dijo entonces, con un gesto aparentemente piadoso: «Dedico este dinero al Señor para que se haga una imagen tallada y metal fundido». Jueces 17:3. Pero observemos la paradoja. Hablaban de dedicarse al Señor, pero usaron el dinero para hacer ídolos, algo que Dios había prohibido claramente, ya ley de Moisés. A pesar de todo, Miqueas hizo una imagen tallada y una imagen de fundición.
Además, construyó un santuario, en particular creó una efode, una especie de vestidura sacerdotal, e incluso consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En ausencia de un liderazgo central, cada persona ha hecho lo que él creía que era, correcto a sus propios ojos. Esta frase aparece varias veces en esta parte del libro. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Este caos moral reflejaba la pérdida de dirección espiritual del pueblo. Pero la historia no termina ahí. Un día, un joven levita de edad Belén de Judá, buscando un lugar para vivir. Miqueas, al enterarse que era levita, miembro de la tribu dedicada al servicio sacerdotal, se emocionó y ofreció: «Quédate conmigo y serás mi padre y mi sacerdote». Jueces 17:10. Le ofreció un salario, ropa y comida. Y el levita, en sin lugar de negarse debido a la evidente idolatría, aceptado. Así que Miqueas creyó que ahora tenía la bendición divina garantía. «Ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita como sacerdote». Jueces 17:13. Pero todo se basaba en una práctica religiosa corrupta. Poco después, la historia da un giro de vuelta. Y tribu de Dan, que aún no había conquistado completamente el territorio que era suyo, envió 5 hombres como espías buscar tierras para establecerse. Durante el viaje, estos hombres llegaron a la casa de Micaía y, reconociendo la voz del joven levita, le preguntaron qué hacía allí. Cuando supieron que Micaía lo había contratado como sacerdote, le pidieron que consultara a Dios sobre tu misión. El levita, con su espiritualidad distorsionada, respondió afirmativamente: «Ve en paz, tu camino está delante del Señor». Jueces 18:6. Los espías continuaron su camino y descubrieron un pueblo llamado Boz, un lugar tranquilo, próspero, pero vulnerables, sin alianzas militares ni protección. A su regreso, recomendaron a sus hermanos: «Conquistemos a Laís». Así, 600 hombres de Dan, armados para la guerra, marcharon hacia la región. En el camino, pasaron nuevamente por la casa de Mica, y cuando vieron el santuario, las imágenes, el efod y al sacerdote, se decidieron tómalos. Primero, convencieron al levita para que abandonara a Miqueas y va con ellos. ¿No es mejor ser sacerdote de toda una tribu que de la casa de un solo hombre? Jueces 18:19. El levita, seducido por la propuesta más prestigiosa, fácilmente aceptado. Después, tomaron los ídolos y el efod y continuaron su viaje. Cuando Miqueas se dio cuenta de esto, reunió a algunos vecinos, y yo estaba corriendo tras ellos. Pero cuando llegó a los hombres de Dan y vio su número y su fuerza, se resignó y me fui a casa con las manos vacías. Los danitas entonces atacaron Boz, mataron a los pacíficos habitantes, quemaron la ciudad y se estableció allí. Después, reconstruirían la ciudad y le pusieron por nombre Ito, en honor a su antepasado. Finalmente, instalaron el santuario robado de Mica y instituido como sacerdote al levita, cuyo nombre, solo ahora revelado, era Jonathan, hijo de Gershon, nieto de Moisés. Para probar, y descendiente directo de Moisés, era ahora llevar a cabo una práctica idólatra, contradiciendo completamente el legado de su abuelo. Y así la tribu de Dan estableció un culto mixto, sincrético, alejado del Dios verdadero, que se quedó allí durante muchos años. Esta historia destaca el nivel de decadencia espiritual de Israel en aquel tiempo. Idolatría mezclado con apariencia de religiosidad. Lévitas, corromper vuestra vocación. Las tribus buscan seguridad en casa a su manera, sin consultar realmente al Señor. Era un caos moral, espiritual y social. Fruto el falta de liderazgo,
sí desobediencia y el abandono del pacto. En con Dios. 15. La guerra civil y la frase que resume toda la tragedia. El libro de los Jueces termina con uno de los más doloroso y perturbador de toda la Biblia. Una historia que revela cómo un pueblo que se aleja completamente de Dios, y esto, haz lo que bien te parezca. Todo empezó con un alumno que vivían en las regiones montañosas de Efraín y que tomó sobre sí una concubina de Belén de Judá. Por razones que no se explican completamente en el texto, la concubina dejó al levita y regresó a la casa de su padre en Belén. Después de unos meses, el levita decidió ir allí para conciliar consigo. Fue bien recibido por su suegro, quien lo retuvo durante varios días, ofreciéndole hospitalidad y fiestas. Finalmente, el levita partió con la concubina y su sierva, pero al anochecer pasaron por la ciudad de Tegustaría, perteneciente a la tribu de Benjuí. Buscaban refugio, pero como era habitual, los extraños no se alojaban en posadas y dependían de la hospitalidad de los lugareños. En la plaza del pueblo, una viejo de Efraín, que vivía en Gibeá, les ofreció hospitalidad y los llevó a su casa, advirtiéndoles que no pasaran la noche en la plaza. Hasta entonces todo parecía normal, pero cuando llegó la noche, hombres malvados de la ciudad rodearon la casa y comenzaron a llamar a la puerta, exigiendo que se les entregara al levita. «Traed acá al hombre que entró en vuestra casa, para que le conozcamos». Jueces 19:22. Esta expresión, conocer, implicaba intenciones, violento y sexual, algo abominable. El dueño de la casa, queriendo proteger al huésped, pues según la tradición, el huésped era sagrado, ofreció en un intento desesperado a su propia hija virgen y a la concubina del levita para que los hombres no cometieran tal abominación contra su huésped. Finalmente, los hombres tomaron la concubina del levita y ha brutalmente abusado toda la noche, dejándola al amanecer, cayó muerto en la puerta de la casa. Al encontrar el cuerpo de la concubina, el levita, en un gesto impactante que muestra hasta dónde había llegado la frialdad humana en aquella época, cortar el cuerpo en pedazos dulces y los envió a todas las tribus de Israel. Este acto horrible no fue una venganza personal, sino una apelación nacional y llamada de emergencia para que todo Israel sepa el crimen cometido en Gibeá y reaccionar. El impacto fue inmediato. Las tribus de Israel se reunieron en «¿Qué pasa?», como un solo hombre, desde entonces luego a Beersheba. Después de conocer los hechos, decidieron que Gibeá y la tribu de Benjuí deberían entregar a los culpables para que sean juzgados y castigados. Pero Benjamín denegado. En lugar de entregar a los criminales, los benjaminitas se prepararon para defenderse en tiempos de guerra contra las otras tribus de Israel. Así que, lo que comenzó como un crimen horrible cometido por unos pocos hombres, resultó en una guerra civil devastador. Israel ha reunido un ejército de 400.000 hombres, mientras que Benjamín solo tenía 26.000 guerreros, incluidos 700 hombres zurdos famosos por su habilidad con la honda. Las batallas fueron terribles. En el primer y segundo ataque, Israel perdió miles de soldados, a pesar de su superioridad numérica. Incluso le preguntaron al Señor si debían seguir luchando, y Dios respondió: «Sube, porque mañana te los entregaré». Jueces 20:28. En la tercera batalla, Israel preparó una emboscada y finalmente logró derrotar a Benjamín, acabando con casi toda la tribu. De unos 26.000 guerreros, solo 600 escaparon, escondido en las rocas de Roma. Después de la victoria, Israel, en 1900, un exceso de furia y de justicia, Gibeá fue completamente destruida, pueblos quemados y mujeres y niños aniquilados, dejando la tribu de Benjamín al borde de la extinción. Pero entonces la conciencia colectiva se despertó.
Las tribus se dieron cuenta de que en su celo por la justicia casi habían exterminó a una de las 12 tribus de Israel. Llenos de remordimiento preguntaron, ¿por qué una tribu de Israel debería ser exterminada hoy? Jueces 21:3. Pero también había un problema. En la asamblea, Israel había jurado solemnemente que no darían a sus hijas como esposas a los benjamitas. Sin las mujeres, Benjamín no podría reconstruirse como tribu. Para resolver esta crisis, Israel ha desarrollado un plan. Primero atacó la ciudad de Jabes en Galaad, que no había participado en la asamblea, matando a todos los habitantes excepto a los jóvenes vírgenes, y dieron estas mujeres a los hijos de Benjamín. Luego permitieron que los sobrevivientes de Benjamín se escondieron y secuestraron mujeres durante el festival anual de Silo, una práctica dudosa, pero que tenía como objetivo preservar la existencia de la tribu. Así que Benjamín era en conserva, aunque marcado para siempre por tragedia y vergüenza. Y es en este escenario de caos, dolor y supervivencia que se desarrolla el libro de los jueces. Granja con una frase que lo resume toda tu historia. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Esta frase es un grito de advertencia, un llamado a la reflexión. Cuando no hay liderazgo espiritual, cuando las personas abandonan la ley de Dios y viven cada uno según sus propios estándares, el resultado es desorden, violencia, degradación y tragedia. El libro de los jueces no termina con un final feliz, pero con una alerta y una necesidad. El pueblo de Dios necesita un líder leal, no cualquier líder, sino un rey según el corazón de Dios. Y así este libro preparar el camino hacia la próxima gran etapa de la historia bíblica, el tiempo de los reyes, de Samuel, de Saúl, de David y mucho más allá, Jesús, el verdadero Rey de Reyes. La historia completa del libro de los jueces. Esto nos deja con una verdad que abarca los siglos. Cuando nos alejamos de Dios y solo seguimos lo que parece correcto, inevitablemente caemos en ciclos de dolor, confusión y vacío, quizás como los que estás afrontando hoy. Pero también nos muestra algo aún más poderoso. Dios nunca se cansa de tender la mano, levantarse, ofrecernos una salida y nueva oportunidad. Hoy, esta historia es un espejo de nuestras propias vidas, pero también es una invitación. No tienes que quedarte atrapado en este ciclo. Puedes elegir volver a Dios, confiar en Él y permitirle estar contigo, tu liberador, tu justo juez, tu guía. Porque solo cuando dejamos de hacer lo que parece correcto y empezamos a vivir de acuerdo a su voluntad, encontramos el paz, dirección y libertad que deseamos ardientemente. Instante. Historia completa del libro de los jueces. ¿Te ha impactado? No te vayas sin suscríbete al canal y activa la campana. Y muy importante, comparte este video con al menos una persona. ¿Quién necesita saber hoy que, aunque vivimos en una época de caos, Dios siempre ofrece una salida? Y deja esta frase en los comentarios. Solo Dios puede romper los ciclos del dolor. Cuando lo escribes, ayudas a que esa palabra llegue muchos más corazones en necesidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran, enseñan y transforman vidas.